acá. Yo tengo una pizarra. Vamos a agarrar esto. Tickers. ¿Qué es un ticker? Los tickers es una abreviación de una empresa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que esto no es necesario sabérselo de memoria, pero muchas veces en los grupos de Telegram o en todos lados, bueno, pasame el ticker para así yo hago el análisis. Los tickers son abreviaciones, por ejemplo, no sé, C es Citigroup, B es Visa, APL es Apple, MSFT es Microsoft, qué sé yo, BA es Boeing. Estos son los tickers. Estas son las empresas que cotizan en bolsa. Lo que vamos a hablar es la bolsa Wall Street, una de las bolsas más grandes del mundo, donde se mueve mucho dinero. Entonces, ¿se entendió lo que es tickers? Es la abreviación de la empresa. Simplemente es eso. ¿Para qué? Para mejor, si venimos acá a TradingView, por ejemplo, yo estaba viendo. Si nosotros sabemos de memoria o nos acordamos cómo es, por ejemplo, este que fabrica el ketchup, Heinz, es KHF. Si yo vengo a Apple, ya directamente me lo trae. Si yo vengo a Visa, pongo B es Visa, la tarjeta de crédito. Si yo pongo MSFT, ¿cómo sigue subiendo Visa, por Dios? MSFT. Bien, entonces es la abreviación. ¿Qué pasa? ¿Cómo funciona la bolsa? Entonces ahora volvemos a nuestro pizarrón, vamos a borrar. Vamos a borrar. Vamos a agrandar la letra un poquitito más para que lo vean. Entonces, una empresa. ¿Ah? ¿Necesita dinero una empresa para financiarse, para hacer proyectos, para expandirse, para un montón de cosas? Y entonces, ¿a quién recurre? A un banco, ¿no? Entonces, esta persona va al banco, esta empresa en realidad va al banco y le dice quiero dinero. Entonces, el banco le dice sí, no hay ningún problema, le presto tantos millones de dólares, pero a un costo de, no sé, 3% anual. Esto es más o menos lo que se maneja en Estados Unidos, porque los bonos del Tesoro de Estados Unidos se manejan a un 2 o un 3% anual. Eh, la tasa de interés por ahí es un poquitito menos. No son importes de Argentina, así que olvídense. Pero la empresa dice, no, yo no pienso pagar eso. Yo lo que hago es mucho más fácil, me ahorro todo esto, me presento a las entidades que corresponde esta empresa y le dice, ¿qué necesito hacer? Bueno, presentar todo lo burocracia. Burocracia. Presentar los papeles, presentar los balances, presentar los proyectos, presentar todo. Voy a tomar un mate. Acá hay organismos como la CBOE, la SEC y varios organismos que estudian a esa empresa, la evalúan y le dicen, sí, usted puede ser una IPO. ¿Qué es una IPO? Usted puede ser o puede ir y ser una IPO. IPO. Entonces, ¿qué es una IPO? Vamos acá.
Las IPOs son una oferta pública en la que lanzan acciones de una compañía privada por primera vez al público en general. Las IPOs normalmente son hechos de una empresa jóvenes en busca de capital para expandir planes de negocio. Al adquirir esa acción de una empresa, te conviertes en un dueño de una pequeña parte de esta, en el beneficio y en el riesgo que representa. Entonces, volvemos a nuestra pizarra. ¿Qué hace esta empresa? Después de pasar toda la burocracia, se convierte en una IPO y sale la oferta en la bolsa de Wall Street. Sale con un precio X. Ahora vamos a ver casos de IPO. Por ejemplo, lo vamos a ver. Uber, que es conocida por todos, salió hace poco. Uber Technology. Bien, salió esta fecha. No importa que todavía no entiendan, digamos, el próximo parte del curso vamos a ir viendo el tema de velas japonesas, vamos a ir viendo análisis técnico, no importa, pero ustedes vean esto. Acá ven el precio. Salió y dijo Uber, bueno, mi precio de acción de esta IPO va a cotizar $42. Listo, fantástico. Los inversores, ¿qué hicieron? La compraron a este precio y la vendieron. ¿Qué pasa generalmente con las IPO? Las IPO o IPO, como les gusta decir en inglés, ¿qué pasa con esas IPO? Generalmente, obviamente, ponen su vara bien alta. Quieren cotizar alto. Lo bajan en un ondazo. Dice, no, pará, yo por tu acción, no importa que veo futuro o no veo futuro en esa empresa. Pero yo esa acción te la bajo. Por eso no recomiendo invertir en IPO, en empresas. Pero tenemos empresas que ya cotizan hace muchos años, no sé, MSFT, Microsoft, que la conocen todos porque todos usan Windows. Vamos a ver el time frame, que esto lo vamos a ver en el próximo curso. Y entonces me voy cuando salió Microsoft, cuando fue IPO, porque en algún momento fue IPO. En el año 86 y salió diciendo, bueno, salgo 0,9 centavos. ¿Qué pasó con antes? Las IPO, obviamente, y ya se veía futuro, las IPO pasaba esto. Vos comprabas una acción en 1986 a 10 centavos y hoy, si hacen el cálculo, vamos a pasar. Hoy está en 143. Miren todo lo que se ganó. Pero bueno, 1986, por ahí algunos ni existían. Por ahí algunos como nosotros ya teníamos un poquito más de años. Pero bueno, hasta acá. ¿Alguna duda? Lo sigo en el chat. Si te toman el peso 85, fácil, bro. Esperen. Voy a responder todas las preguntas, pero al final, pero tratemos en lo posible de no cambiar el tema de foco que es la educación financiera, la independencia financiera. Ahí está, volví bien. Entonces, hasta acá. ¿Se entendió? Ninguna duda. Perfecto. Sigamos. Bien. Sigamos con nuestro pizarrón bizarro. Pero todo clarito. Perfecto. Esto lo tienen que entender, pero como nada, de memoria. Como, no sé, las tablas si se las saben. Bien. Volvemos a nuestro pizarrón. Vamos a borrar todo. Che, más grande no puedo hacerlo, a ver. Hay uno que dice... Wait. Era así. Bien. Existe un mercado que es Wall Street. Es muy lindo. Bien. Dentro de ese mercado, Wall Street, que es una calle en realidad, está el mercado, donde existen el NYSE, New York Stock Exchange. Stock significa empresas.
Digamos, cuando ustedes invierten, invierten en empresas. Y lo que es Nasdaq. ¿Para qué sirve esto? Son identificaciones distintas. Digamos, tenemos en la bolsa de Wall Street cotizan las acciones que pertenecen al NICE, al NICE y al Nasdaq. Bien, son dos tipos de mercado. El NICE es más industrial, más empresas de industrial, que tiene su índice, y el Nasdaq son más empresas tecnológicas. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son esas. Que de hecho, esto tiene un índice que se llama, bueno, los índices cada broker lo pone de diferente manera. Hay un índice que se llama NSDK o NAS 100, depende del broker, que es el ticker, NAS 100. ¿Qué es esto? El NAS 100 o el Nasdaq 100 o el NSDK 100 son las 100 principales empresas tecnológicas mejores del mundo, o mejores de Estados Unidos, no sé si del mundo. Así que, pero antes de todo esto, existe otro índice que es importante, que ustedes tienen que saber, que es el Standard Poor's 500, que es un índice que son las 500 empresas con más valor o más valorización que tiene en el mercado. Estas empresas pueden ser del NICE o pueden ser del Nasdaq. Entonces, tenemos un índice que es el SP500 o el S&P 500, tenemos otro índice que es el Nasdaq 100 y tenemos otro índice más que se llama DJ30, DJ30 o el Dow Jones 30 o el US 30. Esto son las 30 mejores empresas, las 30 mejores empresas industriales de Estados Unidos o del mundo. Entonces, esos son los índices. ¿Se puede invertir en índices? Sí, se puede invertir en índices en los brokers. Ustedes dicen, bueno, yo quiero invertir en, como un fondo común de inversión. Yo quiero invertir en las 500 mejores empresas, yo quiero invertir porque Estados Unidos industrialmente, no sé, va a tener un futuro, quiero invertir en las mejores 30 empresas industriales o quiero invertir en las 100 empresas tecnológicas mejores del mundo. Entonces, si ustedes vienen a Investing, si entra Investing, ustedes pueden poner en Google componentes del SP500, componentes del Nasdaq 100, componentes del US 30 o el DJ30. Che, qué lento me anda internet. Pim, 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 pim. ¿Qué pasó? Vamos a ver si entramos en Google. Componentes Nasdaq Composite. Bien, este es el Nasdaq, hoy cotiza 8.063 puntos, ahora después lo vamos a ver, y en Investing tienen todas las empresas del índice Nasdaq. Si venimos acá, por ejemplo, qué lento que me anda, por Dios. Volumen, perdón. Ordeno por volumen. O es Investing, que anda lento, o vamos a probar acá. NAS. Bien, si vemos,
vamos a ponerlo en time frame diario, que esto después ya lo vamos a ver en un día, pero para que se vayan acostumbrando a lo gráfico, ¿no? El Nasdaq, si lo vemos en meses, el Nasdaq empezó a cotizar el 3 de marzo del 2003, es algo joven, empezó a cotizar a 1000 puntos y hoy lleva 8000. Quiere decir que del 2003 ahora a la fecha subió 80 veces. No, 8 veces. Bien, es impresionante el crecimiento de lo que es empresas tecnológicas. Y bueno, las empresas tecnológicas Investing me están dando para el tuje, así que no lo voy a usar. Pero pues pueden verlo. Puede fallar, como dice Tuzán. Voy a hacer un intento más. Componentes del SP500. A ver si hay otra página que me lo haga, porque Google anda bien. SP500, finanzas. Standard Poor's, en tiempo real. Bien, esto es como cotiza. Y acá tienen todas las empresas. Acepto, porque si no, no me vas a dejar ver nada. Todas las empresas. Está American Express, está Microsoft, está Apple, está Bristol, están todos. Y pueden ver también, bueno, Investing te muestra los volúmenes negociados. Esto es la negociación a veces digamos, en millones de dólares. No me deja ordenar por volumen. Bueno, en Investing sí, pero ahora no anda. Yo puedo ordenar por volumen, pero ven, por ejemplo, el volumen de hoy de estas son 10 palos. 10 millones. American Airlines es una de las principales aerolíneas de Estados Unidos. 10 millones de dólares en un día. Entre compradores, entre la lucha de compradores y vendedores. Ese es el volumen que maneja una sola acción. Así que, ¿por qué les digo que hay que estar en Estados Unidos? Porque es donde están los ganadores, donde están los mejores del mundo. ¿Alguna pregunta sobre esto? Y seguimos con el próximo tema. Voy al chat. ¿Quedó todo claro? ¿Quedó todo liso? Continúe. Se entiende muy bien. Gracias, gracias. Bien. Bueno, ¿qué pasa? No es el único mercado. El S&P 500 o Wall Street. Que algún día, cuando terminemos el curso... tengan en cuenta en esto. Si van a seguir el curso, yo tengo las ganas de, cuando lo terminemos, que no tiene fecha de terminación porque va a ser extenso, vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer competencias. Así que síganlo. Luso y llano, bien. Síganlo el curso porque va a estar bueno, porque se pueden llenar de preguntas, pueden comentar los videos después del vivo si ustedes no pudieron estar en el chat. Y la idea es que ustedes no pierdan dinero. Digamos, yo soy un trader de hace 7 años, siempre tuve, digamos, hace 5 que estoy en Wall Street, pero hace 7 años que soy trader. Esperen que tengo la boca seca.
Y una de las tantas cosas es la psicología del trader. Es, uy, tengo ansiedad que suba la acción y todo, entonces estamos todo el día mirando gráficos. Entonces se me ocurrió que, porque no hay prácticamente en YouTube cursos, a ver, cursos básicos que después vayamos obviamente complicándolo. Así que se me ocurrió hacer algo así, hacemos los vivos, recuerden activar campanita porque el fin de semana vamos a hacer maratón de vivo de análisis de los mercados. Vamos por ahí, es posible que hagamos la tercera parte de este metamate, la tercera parte de este curso. Así que campanita y por favor inviten gente, comparten en sus redes sociales. Estaría bueno un chipacito para, compartan en sus redes sociales. No es porque yo quiera que me llene de suscriptores, no. Porque quiero que todos aprendan de educación financiera. Todos podemos lograr, si nos quemamos la cabeza y tenemos un montón, digamos, de datos y de preguntas y aprendemos, podemos lograr la independencia financiera. Digamos, yo hoy, más allá del trading, tengo lo que expliqué en el video anterior, una long tail de distintos focos de negocios, donde hoy tengo una independencia financiera. No soy multimillonario, como dicen en muchos videos. Volvete multimillonario en 2 segundos. No hago método Ponzi. No cobro nada. Estoy, los que me siguen en el grupo de Telegram, que está en inversiones en el mundo, entran y arribita dice inversiones en el mundo. Así que bueno, es algo que quiero preguntar, ¿cuántas horas le dedicas al día a este laburo? Bueno, las preguntas le iba a responder a cuántas horas y día es el primer curso. Espera, voy a responder después. Termino porque vamos a hacer, quiero que sean 30 minutos y al final respondo todas las preguntas. Bien, vamos a nuestro pizarrito, pero me gusta. Bien, vamos a borrar todo. Además de los stock, existen lo que se llaman divisas, que muchos le llaman forex, que son otros mercados, y las cripto. Ustedes conocen el BTC, si se acuerdan, al principio yo les dije, eh, les enseñé sobre los tickers. Bueno, las divisas. ¿Las divisas qué son? Ustedes pueden, entre comillas, arbitrar, no. Ustedes pueden, me están jodiendo con el chat. Bueno, ustedes pueden negociar con divisas, por ejemplo, el euro dólar, que lo pueden ver acá, que es la cotización como nosotros tenemos en Argentina, el dólar tipo de cotización. Euro USD es uno de los más importantes. Ya vamos a hablar en un curso solamente de Forex, de divisas, pero quiero que lo entiendan. ¿En qué se puede invertir? Bueno, este es el euro dólar, está marcado por todos lados, porque yo analizo bastante el euro dólar. Y esto es la cotización entre el euro y el dólar. Estas son las divisas. En esto también podemos invertir, si sube o si baja por una noticia. Y las criptomonedas están, ¿qué es un Bitcoin? Vamos a hablar en un curso especial solamente del Bitcoin, pero es una criptomoneda que se está negociando a nivel mundial. No tiene inflación, no es deficitaria, nadie es dueño, es fantástica. La verdad que se pueden hacer transacciones en minutos. Ya voy a contarles todo. Yo estoy en la minería también de Bitcoin, así que van a aprender bastante. O me gustaría conceptualmente enseñarles todo lo que aprendí en estos años de experiencia. Bien, el Bitcoin. El Bitcoin hoy está a 9.200. Muchos gurúes dicen sí, el Bitcoin se va a ir a 100.000, el dólares, no me importa. Yo el Bitcoin, como recomiendo siempre en los análisis, tener un 15% de la cartera de inversión, el Bitcoin va a tener futuro. Porque es una moneda de... A ver, ¿cómo les puedo explicar?
Ustedes agarran su celular, compran Bitcoin, tienen una wallet que es una billetera electrónica, como Mercado Pago, que pagan con QR. Es lo mismo, en vez de tener pesos, van a tener Bitcoin. Ustedes cargan un Bitcoin que son $9.200, van a Estados Unidos, compran un café, van a un cajero, hay 10.000 cajeros, compran lo que sea, entonces ustedes llevaron $10.000 acá adentro. Acá adentro. Seguro, tranquilo, pueden tomar café, pueden comer, pueden pagar un montón de cosas. Es más, hasta he escuchado amigos que viajan mucho a Estados Unidos que han comprado casas. Sí, con Bitcoin. Pero no importa, lo vamos a dejar para otro momento. Así que quedó claro, también hay un negocio de divisas, hay un negocio de criptomonedas, hay un negocio de ETF. ¿Qué son los ETF? Vamos a ver, pero son fondos comunes de inversión. Pero a diferencia de otros, vamos a venir acá, los ETF son iguales a FCI, los que ustedes llaman fondos comunes de inversión. Pero la diferencia de los ETF es que generalmente siguen el precio de algo. ¿Estamos de acuerdo? Así que lo vamos a ver cuando empecemos a analizar. Un ETF más conocido. El SPX es el índice del S&P 500 que vimos antes, ¿no? Que está en 3.000. Pero el ETF, si ustedes quieren comprar el ETF, que es el fondo común, es el que sigue al precio del S&P 500 o es el futuro. Y se llama SPI. ¿Cuánto está? $297. Ustedes compran por $300 y lo mantienen, ese ETF. ¿Cuánto puede rendirle? Nada. Si ustedes ven desde 94 hasta ahora, siempre subió. Es lo que más me gusta a mí. Digamos, este tipo de... El precio, si ustedes están viendo gráficos y no entienden un sorulo, ya vamos a ir gráficos. Pero ustedes tienen que saber que el precio acá en 1993-95 estaba a 46, hoy está a 300. Saquen cuentas. Esto es un ETF. Y después hay muchos, pero muchos más. Por ejemplo, ustedes pueden ir a los commodities. Pueden comprar gold. A ver, compran el precio, no el oro físico. Pueden comprar soja, pueden comprar plata y así de un montón de commodities más. Esos commodities generalmente se transaccionan en la bolsa de Chicago y no en la de Wall Street. ¿Estamos de acuerdo? Pero también pueden comerciar y comprar. Ustedes dicen, bueno, yo veo que el oro de acá a 10 años va a subir. Bueno, compran al precio de oro, lo tienen por 10 años y listo. O lo pueden negociar. En el próximo capítulo vamos a ir viendo un poquito más de todo esto, pero quiero saber ahora, para no hacerlo muy extenso y no demorarle, porque sé que son las 3 y pico de la tarde, bueno, ya van a ser las 4. Quiero preguntas, respondo y cerramos el día de hoy, el curso de hoy. Bien, te mando un... ¿A qué horas y día el próximo curso? Lo dije antes, posiblemente fin de semana vamos a hacer maratón del curso porque así no molesto fin de semana. Pero quiero ir adelantando en los tiempos libres que tengo, ir adelantando para que después a la noche, así, todo esto teórico lo puedan ir viendo. Es lo que quiero preguntar. ¿Cuántas horas le dedicas al día? Lo hablamos en el capítulo primero. Uno tiene que hacerse tiempo. Yo, como voy a una cartera a largo plazo, por ahí miro la acción o mis inversiones las miro una vez por semana. Pero, como estoy con YouTube, estoy con el tema de cursos y estoy con el tema de Telegram, ayudando y haciendo análisis y haciendo un montón de cosas, lo miro a diario. Pero lo miro a diario por este sentido. Ahora, si ustedes tienen un trabajo
Bueno, pueden retroceder. ¿Se puede vivir en Argentina siendo trader? ¿Cuánto tiempo se debe dedicar? Bien, 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 bien. Eso me gusta. Bien. Primero, tenés que tener el dinero. Tenés que tener el dinero. Segundo, tenés que tener el tiempo. Hay que ver el primer capítulo, pero bueno, no importa. Si ustedes tienen el dinero, así vamos a suponer que ustedes tengan una posibilidad de ahorrar $200. $200 mensuales, que es lo que les permite Argentina. Entonces, ustedes van a un broker, que ya vamos a hablar de broker y vamos a investigar todos. Vamos a hablar de todo. Entonces, ustedes esos $200 lo van comprando acciones. ¿De qué? De lo que ustedes analicen. Si ustedes van a... que eso ya se los dejo. Esperen un segundo. Si ustedes van acá, inversionesenelmundo.com, seguinos o síguenos. Están todos los grupos de Telegram. Iniciando en el mercado son para los que recién empezamos. Va, para lo que va este curso. Para preguntar, aunque tengan vergüenza o lo que sea, pregunten. Pregunten, pregunten, pregunten hasta que lo entiendan. Y si no, hacemos videos. Inversiones en Wall Street, ahí están, creo yo, los mejores analistas argentinos que comparten, que es la filosofía nuestra de compartir todo, compartes análisis, en qué entrar y todo. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cuánto tiempo le dedicas? Es $200, lo pongo en un broker y una vez que yo aprendí es, ¿qué compro? Acciones de Microsoft. Comprar. Pim, y la dejo, no lo miro más, no le dedico más tiempo. Ahora, si ustedes tienen tiempo, no sé, vamos a suponer, ustedes trabajan de 8 horas, de 8 a, vamos a poner, de 10 a 18. Bueno, tienen dos posibilidades. Si quieren hacer intradía, bueno, eso ya lo vamos a ver en el próximo curso. Es qué tipo de trading quieren ser. Pero si ustedes quieren hacer intradía, yo tengo muchos conocidos que se levantan a las 5 de la mañana, tradean el mercado europeo asiático, que es ahora, a esa hora se abre, ¿estamos de acuerdo? Se bañan, desayunan y se van a trabajar. Y después se acuestan temprano. Y todos los días se hacen 20, 30, $50. O pierden. Pero si van a largo plazo, muchachos, olvídense en lo que es plazo fijo. Olvídense en todo lo que saben hasta ahora. Fondo Común de Inversión, Fondo Común Latinoamérica. Olvídense en todo esto. Lo que vamos a enseñarle desde el grupo de inversiones en el mundo es independencia financiera. No lo que te muestran en otros canales, digamos. Vamos a decir lo que nosotros hacemos, lo que nosotros tradeamos, lo que nosotros mostramos en nuestros análisis que pueden ver. Vuelvo a repetir, hagan un rally de todos nuestros videos, hay estrategias de trading, hay de todo. Así que voy a las preguntas, porque ya me excedí de mambo y hablo y se aburren. Los commodities serían las materias primas, ¿correcto? La verdad que tengo preguntas muy claras. Ah, bien, gracias. ¿Se puede vivir en Argentina? Sí, se puede. Sí se puede, digo, perdón. Va a depender del dinero que tengas, vas a depender si tenés hijos o no. A ver, hay que analizar un montón de factores. Eso también lo vamos a ver en un curso. Si vos estás estudiando y tus padres tienen, qué sé yo, un buen pasar, bueno, tienen un buen pasar y vos tenés la posibilidad de invertir y bueno, por ahí estás estudiando, estás invirtiendo, haces plata, haces intradía y bueno, a los 25 te recibiste y ya no, digamos, no necesitas ser empleado. La idea es que seamos independientes. Plataforma para operar, eToro Interactive Broker. Está todo en los grupos de Telegram. Hay un grupo que dice Broker. Ahí vamos a ver todas. Vamos a ver Interactive, TD Ameritrade, eToro, Libertex, LSG, XM, FX Pro. En todas tengo cuentas, en todas las analizo, en todas.
me fijo siempre un broker es qué comisión me cobra, qué spread me cobra, que es la diferencia entre la compra y la venta, si cobra mantenimiento, cómo retiro, digamos, cómo fondeo y cómo retiro, porque nosotros en Argentina tenemos bastantes restricciones. Quiero aprender, bueno, estás en el lugar indicado, Ángel. Tené paciencia y cuando yo tenga tiempo y anda viendo todos los videos. ¿Hay forma de comprar Bitcoin desde Argentina de forma segura? ¿Sirve para saltarse el cepo? Jorge, te invito a que visites o entres a Está Anclado en el grupo de Telegram que se llama Broker y Fondeos. Está anclado cómo hacer todo eso. ¿Qué verdad lo que decís sobre olvidarnos? A ver, muchachos, si una acción de Estados Unidos mueve 10 millones de dólares y hay casi 10.000 acciones, o una acción sola mueve 10 palos verdes, es todo lo que se mueve en todo el Merval, en todo, digamos, el FCI estar atado en pesos y nosotros tener una economía, entre comillas, dolarizada, porque siempre dependemos, Argentina depende del dólar. Si sube el dólar, sube la inflación, sube, bueno, ya historieta que conocen todos. Entonces, pero no, eso no me gusta la política, ¿eh? No me gusta entrar en política, pero ya sabemos que es así. No perdamos plata. En Argentina no se puede invertir porque yo pongo en una empresa y yo tengo que considerar que tengo que ganar más del 100% anual en pesos para ganarle a la inflación y ganar un poco más y pagar los impuestos, obviamente, de ganancias, de carga social, carga social, perdón, ganancias, bienes y todo eso. Con una acción en un día hace un plazo fijo. ¿Eh? Con una acción en un día hace un plazo fijo. Ah, claro, sí, claro. Soy estudiante y trabajo medio turno, con posibilidades de ahorrar $200. ¿Se puede comprar hoy en día en Argentina? Sí, se puede, pero se puede comprar y vayan a Broker, Telegram. Ahí está todo, cómo abrir un broker, cómo depositar con tarjeta de crédito, cómo comprar acciones. Impecable, súper claro, muchísimas gracias, te dice. Pero me encantó el canal y este curso es súper interesante. El curso lo vamos a ir llevando de a poco y vamos a ver todo. Por ahí este curso va a ser infinito, pero está bueno que vean este curso y vean el resto de videos que por ahí, aunque no entiendan, después lo pueden preguntar. Nosotros venimos haciendo casi todos los fines de semana análisis de los mercados donde tiramos noticias, investigamos noticias, vemos futuro, vemos en qué invertir y nos está yendo bastante bien. Yo siempre muestro la cartera, a ver, que es virtual. Yo siempre digo, trato de decir la verdad. Es una cartera virtual donde todos los análisis que hacemos y todo lo realizamos, lo invertimos. Entonces, en esto es lo que estamos invirtiendo ahora. Hace muy poquito digamos, que comenzamos con los análisis. Eh, Porque si no, decía, vos lo tenías desde antes. No, no, no. Desde que comenzamos a hacer los análisis en vivo, yo empecé a invertir en ese momento en toda esta cartera. Digamos, invertí $6.500 virtuales y voy ganando 165, ya cerré varias operaciones en ganancia. Y tengo a Nokia que no se engrampó, pero bueno, vamos a esperar que suba en algún momento. Pero si ustedes ven, yo acá hago operaciones directamente en dólares y estoy en Wall Street. Para mí, I love Wall Street. ¿Alguna pregunta más? Y cerramos el día de hoy, cerramos el vivo. Vean todos los videos, tómense en el tiempo. Porque uno preguntó, ¿qué tiempo le dedicas? Yo al principio le dediqué mucho tiempo al aprendizaje. Al que le gusta leer libros, lean libros. Yo no tengo paciencia, entonces empecé con YouTube. Hay videos buenos, hay videos malos, hay videos que yo saqué mis conclusiones. Ustedes de este pueden sacar conclusiones. ¿Qué les parece? ¿Qué no les parece? Es una mierda. No sé. No me importa. Digan lo que quieran. La voy a seguir
todo lo que dure. Bien, Ezequiel, bien. ¿Alguna pregunta más y nos vamos? El fin de semana vamos a hacer maratón, así que activen campanita. Papá, este video queda grabado por supuesto. Por supuesto. Suscríbete al canal, activa campanita y ya queda todo grabadito. Podés retroceder la banda y empezar desde el principio. Genial. Podés verlo cuando quieras. ¿Alguna pregunta más? Y me voy despidiendo. ¿Qué libros recomendás? Tengo Itoro hace unos años. Muy bien, Jorge. A mí me gusta. Yo hace 5 años que hago trading en Itoro. Está en broker, yo lo explico todo. A ver, muchos hablan de Interactive Broker, TD Ameritrade. Son los mejores del mundo. Están en Estados Unidos, garantías, cotizan en bolsa. Ahora, para fondear y sacar la plata, hay que hacer la parabólica humana para tener señal del celular. Gracias. Si te gustó, compartilo en tus redes sociales. Así somos más. ¿Qué libros recomendás? Hay muchos. Uno de los que más me gusta es el de Graham. No me acuerdo el nombre. Soy de terror. Soy de terror, perdón. Tengo muchas cosas en la cabeza y soy como eh, el detective. Digamos, la memoria está llena. Uno de Graham que lo hizo después con Warren Buffett. Muchas gracias por tu tiempo. No, no, gracias a ustedes por estar también. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta más? Y nos vamos. Me voy. Chao. Me voy. Me voy. Me voy hasta el próximo. Activen campanita que me voy. Tic, 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 tic. ¿Alguna pregunta más? Ese, el inversor inteligente. Ese es uno de los mejores libros. Creo que subieron varios libros en lo que es, si se meten en Telegram, subieron varios PDFs. No sé si está ese, pero hay varios PDFs. Sobre acciones de Argentina, ¿sabés cuál es la causa de la subida de CEPU? Mario, no, no sigo a Argentina, y lo expliqué antes. Eh, la inflación puede subir un 200% una cosa, pero no me genera, no me gusta. Perdón, digamos. El entrenamiento de esto es para independencia financiera en dólares. Y vamos a jugar con lo más grande, que es Wall Street. Merval, hay otros canales. No es que no me guste, es buenísimo. Me encantaría invertir en Argentina. Me encantaría invertir en las empresas de Argentina. Pero con algo, digamos, que yo sepa que la plata no se me dispare. Con una inflación tan grande y con un dólar que se dispara, no es momento para perder dinero. Porque CEPU se pudo haber disparado un 30%, pero mañana el dólar sube un 30% y chau. Empezó el ruidito de... Espero, muy bueno todo. Bueno, gracias. Claro, hay que jugar con el Barça. Chao.